Netflix, Disney Plus, HBO+, Apple TV y Prime Video son tan solo unas de las miles de plataformas de streaming que existen, y de cierta manera esto no es un problema grave. El problema es que están perdiendo la cabeza, están subiendo cada vez más los precios del servicio, están eliminando contenido sin previo aviso y están colocando anuncios. Suscríbete a PMH ahora mismo. Con todo esto parece ser que la única solución a esta problemática es piratear. ¿Se acuerdan cuando decían que el streaming iba a acabar con la piratería? Pues no pasó nada y creo que nunca pasará. Si quieres ver The Office tienes que pagar Netflix. Si quieres ver Avengers tienes que pagar Disney Plus. Si quieres ver el clásico del Real Madrid contra el de Barcelona tienes que pagar ESPN Sports. Todo el contenido está fragmentado, es incómodo de ver y tras de eso es caro. Netflix, como caso particular y siendo este el padre de los servicios de streaming, I'm Steve, comenzó rentando películas en DVD a través del correo postal. Y luego de unos años evolucionó al servicio por completo de streaming. Todo era color de rosas, era un servicio accesible, fácil de usar, barato. Y lo mejor de todo es que podías compartir tu cuenta y contraseña con tu familia y amigos, siendo esta una parte importante de la identidad de la marca de Netflix. El amor es compartir una contraseña. Lo tuitearon en el 2017 y 5 años después literalmente nos estaban cobrando por eso, por algo que inicialmente era gratis. Y esto no termina aquí. Series con gran potencial y que empezaron a tener un público consolidado fueron no solo cancelados, sino eliminados de todas las plataformas de streaming. Series como Final Space, We and E, Inside Job son solo unos ejemplos. Y la única forma para hacer estos es por medio de la piratería. Pero no vayamos tan rápido. La época dorada del streaming fue gracias a Netflix, plataforma que trajo el streaming de películas y series, siendo esta una oportunidad para enfrentar el problema que yacía en aquel momento, y eso era la piratería. Netflix en sus inicios era una sola suscripción, un catálogo inmenso, buenas series, buenas películas, que inclusive muchas de ellas eran de Disney y Warner. Sí, Disney, la misma empresa que tenía canales de televisión como Disney Channel o Disney SD, y que por esos años firmó un acuerdo con Netflix para que sus películas se estrenaran ahí. Películas como Moana, Guardianes de la Galaxia y Coco son solo unos ejemplos. También tenían series como Friends y The Big Bang Theory, siendo estos dos productos de Warner. Para el 2019 todo el mundo usaba Netflix. Netflix era intocable, pero luego llegó la competencia y oh no, a Netflix le partieron las nalgas en 4 pedazos iguales. Disney y Warner rompieron contrato con Netflix. Disney sacó su propia plataforma de streaming con un nombre bastante ingenioso, Disney Plus. Sí, solo era eso. Aquí rápidamente alojó su contenido que tenía Netflix y procedió a eliminar los canales Disney Channel y Disney SD para solo quedarse con Disney Plus, que por cierto estos dos fueron canales que a muchos nos marcó nuestra infancia. Qué nostalgia. Y con Warner vemos que tomó sus franquicias y armó su propia plataforma que hoy la conocemos como HBO+. Tan solo mira las plataformas que existían en el año 2007 y mira las que llegaron en el 2021. Dios, con tantas opciones que hay resulta abrumador para nosotros como usuarios escoger a cuál darles nuestro dinero mensualmente. Y hablando de dinero, vean esto. La gráfica que están viendo refleja los precios que han tenido Netflix, Disney Plus y HBO+ durante los años 2015 y 2021, evidenciando cómo Netflix pasa de costar $8 a costar $14, casi el doble, mientras que Disney Plus y HBO tienen una representación de subida de los precios bastante estable. Ahora hablemos seriamente de... En aquellos momentos, para intentar frenar esta ola de piratas informáticos antes de la llegada de Netflix, se basaron en anuncios anti-piratería, donde básicamente te amenazaban si se te ocurría piratear algún contenido. Estos normalmente los mostraban en los DVDs y cines antes de comenzar la película, tachándote de criminal si pirateas. Y apuesto a que no te imaginarás lo que sucedió después. Se hicieron memes y mucha gente no se lo tomó en serio. Y si lo miramos con precisión, esto es muy exagerado. Literalmente están comparando la piratería con robar un carro, robar un televisor, robar un bebé y disparar a un policía. ¡Qué comparación más estúpida! Si seguimos esa lógica, entonces yo soy un asesino serial. Sí, lo soy.
Te doy una clase de historia, te lo explicaré con dos pasteles. El primer pastel es el contenido de audio y el segundo pastel es el contenido de video. Y para este primer pastel la piratería digital se remonta desde hace más de medio siglo, cuando se grababan cassettes caseros con canciones de la radio o de vinilo. Luego de esto llegó el formato MP3, donde todo se masificó, aparecieron programas como Napster y LimeWire, que literalmente fue el primer gran boom de descargas de músicas ilegales. Y algo verdaderamente triste durante la época entre finales de los 90 y mediados de los 2000 es ver cómo la piratería digital alcanzó su punto más alto históricamente. Gracias a esto las ventas de discos físicos cayeron en picada, lo que ocasionaba de manera directa que muchos artistas no recibieran un solo centavo de sus canciones. Pero llegó el año 2003 y Steve Jobs se monta al escenario y presenta iTunes Store, siendo esta la tienda de música que vendía canciones por 99 centavos. Y precisamente por esto iTunes Store hizo de la música más accesible al público, lo que le sirvió mucho a las personas que no pirateaban. Pero a los piratas informáticos no les llamó mucho la atención, porque aunque se podía pagar un precio bajo por cada música, no les convencía. Y tiempo después, en el 2006, por obra del Espíritu Santo, viene Spotify. Y sí, viene a cargar con todo. Lo que más llamaba la atención es el hecho de que permitía pagar no por una sola canción individualmente como iTunes Store, sino por una tarifa mensual que te daba acceso a todo un gigante catálogo, lo que obviamente trajo consigo una disminución clave en la piratería durante estas épocas. Y para el segundo pastel, durante las décadas de los 80s y 90s, se pirateaban películas en VHS y luego en DVDs, casi siempre grabadas del cine o de la televisión. Después de esta época y con la llegada del contenido de video digital, la piratería online no se quedó atrás. Se comenzó a compartir películas por torrents, como en la web de Piracy Bay, y otros sitios muy conocidos en esta parte del charco, como la inigualable y legendaria Cuevana. Pero en realidad, ¿hubo una catástrofe en este pastel como en el de la música? La respuesta corta es sí, y la respuesta larga es sí. En el contenido de video, es decir, las películas y series, hubo un desorden mucho más grave que con la música. A mediados de los 2000, plataformas como The Piracy Bay, Rapid Chart y Mega Blow Up convirtieron internet en una especie de cine gratis y sin límites, pero ilegal, causando no solo el desplome de las ventas de DVDs y Blu-ray, sino que inclusive muchas series y películas eran filtradas antes de su estreno oficial, como pasó con X-Men Origins y los Avengers Endgame, siendo este último el caso más reciente, del año 2019. Amigos, de reciente no tiene nada, fue hace casi 7 años, ya me siento viejo. Todos los estudios de cine estaban desconcertados, cada vez perdían millones y millones de dólares. Las oficinas de los estudios eran un caos, la gente corriendo por doquier, papeles regados por todo el piso, las salas de cines cada vez más vacías y desafortunadamente cometieron el error más catastrófico que ni el mismísimo Jehová se los perdonó. No se suscribieron al canal de Pimiache. ¿Qué? Eso dice en el guión, te lo juro, suscríbanse. Retomando el tema del video, el sector cinematográfico estaba en declive y aquí es donde nace el streaming. Sí señor, con la llegada del streaming de música, ¿no sería obvio que también existiera el streaming de video? 2007, y Netflix deja de rentar DVDs por correo para pasarse al mundo del internet, o mejor conocido como el servicio de streaming. Y así como este, llegaron otras más plataformas para acentuarse. Y con esto surge el nacimiento de lo que yo le llamo la pirámide del declive de las plataformas de streaming, dividida en 3 secciones, comenzando con los precios altos, también conocido como soy pobre, no suba más los precios. Fragmentación de contenido, también conocido como la película que quiero ver no está en ninguna de las 10 plataformas de streaming que estoy pagando. Y por último, eliminan y cancelan lo que me gusta, también conocido como ¿por qué me hacen esto a mí? Dejen de eliminar lo que amo. Netflix aumenta los precios, HBO Max implementa primer aumento de precios para mitigar pérdidas y Disney Plus igualmente aumenta precios. Y viendo esta tendencia es obvio que irán cada vez en aumento. Mira esto, en 2024 Amazon Prime Video comenzó a mostrar anuncios y la única forma de no ver estos anuncios es pagando una tarifa adicional cada mes. Y la gente no se tardó en comentar su descontento, denotando el cambio tan torpe y la extraña razón que tienen para exprimir cada vez los bolsillos de sus clientes. Muchos tomaron la opción de sencillamente cancelar su suscripción. Lo mismo hizo Netflix, agregó un plan con anuncios y elevó el precio del plan sin anuncios. Y la misma premisa la siguió Disney Plus y HBO Max. Y a esto yo pregunto, ¿con todo esto no estamos regresando al mismo problema que teníamos en la televisión por cable?
Todas estas plataformas están haciendo lo posible para ganar más plata, igual que la televisión tradicional, solo que están disfrazadas de servicios de streaming. Y con todo esto pareciera ser que la única solución para nosotros es piratear. La piratería ya dejó de ser algo antiético a ser de alguna u otra forma la solución para nosotros. ¿Tú qué dices? El contenido exclusivo se está distribuyendo en una docena de plataformas diferentes, lo que resulta muy agobiante para el usuario común. Si quieres ver Stranger Things o el juego del calamar, tengo que sí o sí tener una suscripción a Netflix. Si quiero ver The Boys o Los Vatos para mis amigos de México, o Los Chamos para mis amigos de Venezuela, o Los Tíos para mis amigos españoles, tengo que tener una fucking suscripción a Amazon Prime Video. Sí, le tengo que dar mi dinero al fucking Jeff Bezos, pero fuera de bromas, el contenido, digámoslo, popular no es fácil de consumir. Está notablemente separado por barreras que se derriban solamente pagando más dinero. Es caro y parece que estas grandes plataformas no están haciendo algo para cambiar esta precaria situación. Y casi se me olvidaba que muchos títulos en las plataformas de streaming están bloqueados en ciertos países. Y si realmente quieres ver ese título que está bloqueado, estás literalmente obligado a usar VPNs para que se desbloquee y así lo puedas ver. Y la mayoría de estas VPNs son de paga, lo que se traduce a gastar más dinero por ver la misma caca que está en la misma plataforma que, te recuerdo, inicialmente lo estás pagando mensualmente. Seguramente ya hayas escuchado a varios youtubers promocionar VPNs. Las más conocidas son Surfshark VPNs y NordVPN. Y estos youtubers siempre lo recomiendan para que tú desbloquees más contenido en tu plataforma de streaming. Ya parece ser una moda intencional que las plataformas eliminen películas o series que, a pesar de tener buen recibimiento, simplemente las eliminan para siempre. Que aunque es verdad que las razones principales por las que la eliminan y cancelan son mayormente por problemas de impuestos, te recuerdo que tú estás pagando y tu dinero vale. Entonces, que estas plataformas arreglen ese problema y que no me eliminen mis series favoritas. Hablo de ti, Inside Job. Esta pirámide refleja de manera notable la muerte pasiva que están teniendo las plataformas de streaming. El streaming se está convirtiendo en el nuevo TV por cable, caro, fragmentado e incómodo. Parece que la única vía de escape es consumir nuestras series y películas de manera ilegal, de manera pirata. Estamos en la época donde más entretenimiento tenemos disponibles en toda la historia de la humanidad y resulta mucho más fácil piratear que pagar 20 plataformas de streaming cada mes. Nosotros necesitamos un cambio y la única forma para hacer que las cosas estén bien es que las plataformas de streaming asienten cabeza y no piensen tanto en el dinero, sino en la experiencia que deben de tener sus mismos usuarios, nosotros. Pero tú y yo sabemos que es casi imposible que suceda tal cosa, pero se vale soñar. En un siguiente video de PMH, mi computador tiene 20 troyanos porque me descargó una película pirata. Dale like a este video y continúa viendo uno de estos dos videos que te aparecen en pantalla. Te encantarán. Yes, Siri, PMH se despide.